Muchas veces queremos realizar el mismo proceso de limpieza para más de un archivo. Sin embargo, en varias ocasiones nos encontramos con que no hay un formato estándar. Pueden cambiar los nombres y el número de columnas, la existencia o no y la información que contiene el encabezado, el formato del nombre del archivo, el nombre de la hoja, entre otras cosas. Hoy vamos a ver una forma en la que podemos solucionar estos problemas usando Anatela. Primero miremos los datos con los que vamos a trabajar. Tenemos una muestra del censo de Estados Unidos de los años 94 y 95. No obstante, la estructura de estos dos archivos contiene algunas diferencias. El archivo Excel del 94 tiene un encabezado que empieza en la fila 2. Más abajo tenemos el título de la tabla. En la fila 7 tenemos los nombres de las variables y en la fila 8 el contenido de la tabla. El archivo del año 95 tiene el mismo encabezado, pero este empieza en la primera fila. No tenemos el nombre de la tabla, el nombre de las columnas está en la fila 4 y el contenido de la tabla empieza una fila después. En Anatela podemos especificar la fila en la que comienza la tabla. Podríamos hacer esto para los dos archivos y concatenar el resultado. Sin embargo, ¿qué pasa si tuviéramos más archivos o esperamos más en el futuro? ¿No podríamos automatizar el proceso de limpieza completamente si cada vez tenemos que modificar las propiedades del nodo de entrada de Excel? Por otro lado, si tenemos que modificar cada archivo antes de realizar el proceso de limpieza, estamos perdiendo la ventaja que nos brinda Anatela de leer múltiples archivos con un solo nodo, sin necesidad de hacer concatenaciones futuras. Pero si el formato no está estandarizado, vamos a tener resultados indeseados al leer más de un archivo. Por ejemplo, voy a leer todos los archivos que se encuentran en la carpeta datos, que son los archivos del censo mencionado anteriormente. Dejando de lado el problema de que estamos importando la información del encabezado del censo del 94, al dirigirnos a la fila 99.833, nos podemos dar cuenta que también estamos leyendo el encabezado del censo del 95. Esto puede conllevar errores en la limpieza de los datos o cuando se esté realizando algunos análisis. Podría empezar a leer el archivo desde la fila 7 para eliminar el encabezado del censo del 94, pero al hacerlo estaría perdiendo información porque el contenido de la tabla del censo del 95 empieza en la fila 5. ¿Cómo podemos solucionar estos problemas? Evidentemente, antes de hacer la concatenación de todos los archivos o de empezar el proceso de limpieza, debemos preprocesar cada uno de los archivos para obtener de ellos solo la información que se encuentra en la tabla. Para esto vamos a hacer uso del ciclo para llamar a otro script, cambiando en cada iteración el valor de una variable global que contiene el nombre del archivo que vamos a procesar. El objetivo del script interno es automatizar la extracción de datos que se encuentran en un archivo de Excel, ignorando encabezados o información adicional que se encuentre arriba de dicha tabla. Lo primero que hacemos es leer el archivo de Excel cuya ruta está definida en el parámetro global FileName. Los parámetros globales están definidos en la pestaña Edit Global Parameters. A continuación, el flujo se divide en dos. En la rama de arriba, que se va a ejecutar primero, vamos a contar el número de columnas que no están vacías en cada registro, utilizando el nodo Aggregate on Columns dinámicamente. Después determinamos cuál es el máximo valor del número de columnas no vacía y guardamos este valor en el parámetro global GPNumColumns, usando primero la calculadora para definir el nombre del parámetro y el nodo setGlobalParameters para establecer su valor. Volviendo a la bifurcación, el primer paso que se realiza en la segunda rama es la creación de una llave, en la que se guarda el número de la fila de cada registro. Paso seguido, seleccionamos los registros que o constituyen la primera fila, en la que el número de columnas no vacías es igual al máximo, o están en las filas debajo de ella. Para esto usamos dos nodos de filtros, primero el Filter Rows y después el Filter on Key. En el primero de los filtros se seleccionan las filas cuyo número de columnas no vacías es diferente al máximo. No obstante, el resultado se trunca en la primera fila que incumple esta condición, que va a ser la fila con los nombres de las columnas de la tabla. De esta forma, en la salida del primer filtro, vamos a tener las filas que componen el encabezado y las filas vacías que están antes de la tabla. En el segundo filtro se seleccionan los registros que no se filtraron en el nodo anterior. De esta forma vamos a tener como resultado solo la información que nos interesa. Finalmente, el resultado se exporta a otro archivo Excel con el mismo nombre del original, pero ubicado en la carpeta general Output.
Volvamos ahora al script principal. Una vez se haya hecho el preprocesamiento de los archivos, los podemos leer todos con el mismo nodo sin preocuparnos por perder datos. A partir de este punto empezaría el proceso de limpieza de datos o su análisis. En este script lo único que vamos a hacer es concatenar todos los registros y exportarlos a un mismo archivo.